Vamos a hablar del mercado inmobiliario nosotros porque siempre cuando hablamos del mercado hablamos del precio de los alquileres, pero acá vamos a hablar del precio de compra y venta de departamentos y casas. Pues hay un caso paradigmático que es que el precio de los inmuebles viene cayendo mucho en los últimos años. En concreto el año pasado cayó casi 8% cuando hablamos en dólares. Como decíamos, acá el que compra y vende en Argentina lamentablemente siempre fija su valor en dólares. Y bueno, y hablando en dólares es que los valores cayeron tanto, casi un 8%. Cuando esto se compara desde principios de 2019 versus lo que fue diciembre del año pasado, los precios de los departamentos y de las casas cayeron 32%. Esto es en la ciudad de Buenos Aires y un poquito alrededor, puede decir Gran Buenos Aires. ¿Qué pasa cuando esto se ajusta en términos reales? ¿Esto qué significa? Bueno, que también hay inflación en dólares. El año pasado hubo una inflación de aproximadamente 6%. Entonces, cuando uno ve que se le ajusta la caída de los precios por encima de la inflación que hubo, vemos que la caída real ya acumula un 42% de los valores de los inmuebles. Lo que dicen los especialistas es que bueno, es un muy buen momento para comprar porque cayó mucho el precio de la compraventa de inmuebles, de las propiedades. A ver, siempre puede seguir cayendo. Argentina está en crisis, porque uno pregunta ¿por qué es que cae tanto? Bueno, en primer lugar, porque también como el tipo de cambio subió tanto en los últimos meses, o desde 2018, podemos agrandar acá la lupa, es que como necesitamos más pesos para comprar dólares, también las viviendas se ajustaron a esa nueva realidad de que si bien está fijado en dólares, cada vez nos alcanza para comprar menos dólares. Entonces bajan los precios. Eso por un lado. Por otro lado es también el que quiere vender, si no hay nadie del otro lado que le quiera comprar, hace bajar el precio. Recordemos que en Argentina es muy difícil comprar una propiedad porque no hay crédito hipotecario. O sea, hay que recurrir siempre o a alguien que le preste alguna herencia, o lo que está creciendo mucho y lo que sí se vende son aquellos proyectos de pozo, porque es lo más cercano que tenemos argentinos a un crédito hipotecario, que es ir pagándolo de a poco en cuotas a medida que crece, a medida que se construye el proyecto. Eso es lo que más se está vendiendo. Así que hay que preguntar a los especialistas si el precio puede seguir cayendo o si encontró un piso, y ahora vamos a ver una reactivación del mercado inmobiliario. Pero después del boom que fue 2017 con los créditos UBA, de ahí vemos que el mercado un poco que quedó en parálisis, cayó, y es por eso que explica también gran parte de por qué bajaron tanto los precios para comprar alguna propiedad. Y vamos a preguntárselo, Sofi, como bien decías, a una especialista. Vamos a hablar con Soledad Balayán, agente inmobiliaria. ¿Es Balayán o Balayán, Soledad? Sí, Balayán, es armenio. Me imaginaba. Buen ¿Qué día. tal? Buen día. Lo digo como corresponde, Soledad Balayán. Buen día. Gracias por atender a La Nación Más. Gracias a ustedes. Contanos primero si ves la misma visión de cómo está el mercado inmobiliario que planteaba Sofía Diamante y cómo va a seguir de acá hacia adelante. Sí, estos datos son del ROI, del relevamiento de operaciones inmobiliarias que compartimos con 23 inmobiliarias desde el 2019. Y, a ver, nosotros lo que notamos es que la caída en los precios generó un aumento en las ventas, ¿no? Veníamos con escrituras que no llegaban a los 2.000 por mes y hemos superado los 3.000 casi en promedio, te diría, el año pasado. Eso claramente tiene que ver con la caída en los precios. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar este año? La verdad que nadie lo sabe. Siempre años donde hay elecciones son años para el mercado inmobiliario muy quietos, muy tranquilos. Y respecto a los precios también va a depender de qué pase con el dólar, ¿no? Con el tipo de cambio. O sea, perdón, buen día, Soledad, ¿cómo estás? Buen día. A medida que sube el tipo de cambio, ¿siguen bajando los precios? Esa sería la relación. A ver, hay algo que hay que tener en cuenta. Hay un cepo, ¿sí? La gente no puede acceder libremente al dólar. Si vos vas al Blue, ese dólar que compras al Blue no te sirve para comprar un inmueble porque vos tenés que tener ese dinero blanco, ¿se entiende? Entonces, realmente no darle el acceso a la gente a comprar de forma, acceder al dólar a un tipo de cambio formal, eso impide que vos puedas comprar inmuebles. Perdóname, ¿cuál era la pregunta? No, entonces a medida que sube el tipo de cambio, que sería entonces un tipo de cambio paralelo, si bajan los precios de los inmuebles, ya que Claro. uno se puede acceder. Y ya que estamos, te pregunto también por el proyecto del blanqueo. Hay un proyecto que permite
uno comprar propiedad con dinero en Sí. informalidad. Sí, está reglamentado. Para mí todavía falta información sobre la operatoria, ¿no? Cómo va a tener que ser la transacción desde el punto de vista de si va a ser a través de una cuenta bancaria especial, donde por ahí, qué sé yo, las operaciones inmobiliarias en general se suelen hacer cuando hay cepo, ¿no? Cuando no había cepo se hacían con transferencia bancaria sin problema, pero el vendedor por lo general quiere el dinero en efectivo. Y entonces si digamos, la operatoria le genera una fricción al vendedor respecto de cómo recibir el dinero, bueno, ahí la verdad que no sé cuán beneficioso va a ser. Pero hay ciertas cosas sobre el blanqueo que hay que analizar más en profundidad a medida que esté, digamos, se pueda ir implementando, ¿no? Ahora, ¿cómo ves que está repercutiendo esto también en el tema alquileres, que tanto preocupa a mucha gente? ¿También lo ves ligado esto de que aumenten las ventas y que haya más ventas y menos quizás oferta de alquileres? ¿Puede haber un paralelismo ahí? Desde ya, porque yo, por ejemplo, lo notamos en las tasaciones, o sea, tasaciones de alquiler para alquiler tradicional prácticamente no hay. Mucha tasación para venta, la gente quiere saber dónde está parada. Y claramente, si vos ves la evolución de la oferta de departamentos en venta y la oferta de departamentos en alquiler, uno va para arriba y otro va para abajo, Claro. ¿no? O sea, cada vez hay menos para alquilar, justamente por la ley de alquileres, que no genera, digamos, una tranquilidad, un incentivo al tenedor del inmueble. Y prefiere sacárselo de encima y venderlo. Gracias, Claro, Soledad. bueno, No, gracias a ustedes. cerrá el concepto, por favor. No, que justamente lo que estaba pasando es que por ahí decías, bueno, lo taso en venta y me cuesta venderlo, pero si el inmueble está a buen precio, está teniendo, digamos, el mercado está un poco más dinámico que cuando estábamos más recientes salidos de la pandemia, ¿se entiende? O sea, pensemos en eso también, la pandemia generó mucha incertidumbre y fue también yo creo que fue un gran impulso para la baja de los precios. Muy bien, gracias, Soledad, por este diálogo con La Nación Más. Gracias a ustedes. Momento de tensión.